Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Atapuerca es el gran yacimiento paleoantropológico del mundo y además tiene todavía un gran potencial. Hoy vamos a conocer un nuevo yacimiento, Cueva Fantasma, que ha aparecido recientemente, que se está planteando la excavación este año y que complementará otro yacimiento existente como la Gran Dolina en la que me encuentro. También viajaremos hasta Ibiza, donde vamos a conocer su rico patrimonio fenicio. Y por último, y muy curioso, vamos a descubrir ese tesorillo hallado en Tomares que contiene miles de monedas romanas. Bienvenidos a Arqueomanía. Fragmentos. Cuando se produce un descubrimiento arqueológico se disparan las hipótesis. El hallazgo fortuito de una colección de más de 50.000 monedas romanas en la localidad sevillana de Tomares no fue una excepción en ese sentido. En abril de 2016, fecha del descubrimiento, comenzaron a verterse las primeras teorías. Una de las que hizo mayor fortuna fue aquella que afirmaba que tal cantidad de monedas suponía que había una gran fuerza militar desconocida en Hispania y que esas monedas habían servido como pago de esa legión fantasma. Curiosamente, aunque siempre estamos diciendo que el ejército, la moneda tiene función primordial de pagar al ejército, es interesante que en la península ibérica no hay ninguna ceca, es decir, no hay ningún taller para fabricar moneda porque prácticamente no hay ejército aquí. Entonces, es una primera interrogante muy interesante relacionarla sí o no con el ejército. Pero hay un dato muy curioso. El dato curioso es que el tetrarca, diríamos el Augusto, que en ese momento estaba encargado de la zona de la diócesis hispaniarum, Maximiano, en el año 396 tiene que desplazarse a través de la península ibérica porque hay unas revueltas en el norte de África. La pregunta, ¿tiene algo que ver esto? Simplemente es una pregunta de las muchísimas que le vamos a hacer al tesoro. ¿Tiene algo que ver eso con esa movida? No se oculta en ese instante, pero sí entraría dinero. ¿Tiene que ver? Es una pregunta que hoy todavía no podemos contestar. Estamos en Tomares, estamos al lado del Guadalquivir, estamos en una zona donde se pagan impuestos, que esto también es muy interesante, el impuesto por pasar el puerto, por entrar en la ciudad. ¿Tiene algo que ver esa acumulación con esos pagos de impuestos? Tampoco lo sabemos. La cantidad de monedas desenterradas no es frecuente. Un tesoro como este no solamente no es habitual, sino que es, yo casi me atrevería a decir que es un poco un unicum. El descubrimiento había sido completamente fortuito. Si se hubiera encontrado en una excavación arqueológica, probablemente hubiéramos tenido aún más datos de los que tenemos. También se ha afirmado que se trataba de una acuñación reciente y que las monedas nunca habían sido usadas. En principio, de las 300 o 400 que se han clasificado, yo puedo decir que están todas las cecas del imperio. En la composición del tesoro hay monedas de diferentes épocas, pero fundamentalmente de la tetrarquía. El tesoro fue hallado en lo que parece ser una villa, lo que desmonta la teoría del uso público del dinero. Es decir, puede tratarse de una fortuna personal. Hay una villa, lo que parece ser, no la hemos estudiado todavía, la arqueología debe entrar ahí, ¿no? Y posiblemente esto estaba en la parte, no la zona noble, sino en la parte, diríamos, de almacén, la zona fructuaria. El estudio de las monedas nos puede explicar bastante si fue una ocultación del tirón, guardadas o una acumulación lenta. Resulta difícil saber qué se podía hacer con 50.000 numíes, aunque parece que con una de estas monedas se podía comprar la ración de pan diaria para una familia. La pista del dinero siempre es una buena pista, sobre todo cuando hay tanto de por medio. Palabra de arqueólogo. La arqueología es una actividad destructiva y costosa. La diferencia entre saber dónde hay estructuras o materiales enterrados y dónde no es definitiva para un proyecto de investigación.
Existen diversos sistemas de detección, como el uso de ondas electromagnéticas que producen un mapa de una superficie enterrada. Al analizar esas imágenes producidas por el georradar, los arqueólogos se hacen una idea más cierta de lo que les interesa excavar. Pueden detectar estructuras y objetos. Cuadernos de campo. Para que un milagro como el yacimiento de la Sierra de Atapuerca sea posible, hace falta la conjunción al menos de dos factores, geología y el factor humano. En la geología nos encontramos en un paisaje kárstico lleno de cavernas que se sedimenta, se abren y permiten los fósiles. El factor humano es muy variado en el tiempo, pero siempre tiene una relación con el paisaje. Detrás mía podemos ver el valle del río Pico, donde los homínidos, los neandertales, nosotros cazamos y mucho después en el Neolítico cultivamos. El hombre se relaciona con el paisaje y Atapuerca es una excelente muestra de ello. La Sierra de Atapuerca, en Burgos, alberga en sus entrañas el mejor y más completo registro paleoantropológico del mundo. Pero su potencial es tan elevado que aún atesora cuevas y nuevos yacimientos por descubrir y excavar. Vamos a conocer hoy Cueva Fantasma, una antigua caverna colmatada por una enorme bolsa de sedimento que complementará y enriquecerá el enorme registro fósil ya conocido. La Cueva Fantasma fue descubierta por los canteros de los años 50 del pasado siglo, al dinamitar un frente de cantera. La explosión hundió la cubierta de roca, que aplastó la bolsa de sedimentos que contenía. Los investigadores de Atapuerca la buscaron sin éxito durante un tiempo. La densa vegetación que la cubría impidió su localización, de ahí su apelativo de Cueva Fantasma. Una vez descubierta, se planteó su excavación, para lo que fue necesario apartar toda la cubierta estéril. Atapuerca, sin duda ninguna, es uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo. Hablamos de Atapuerca, salen noticias, habéis hecho un trabajo científico de primer orden, pero si pudieras explicar, tuviéramos que explicar qué es el yacimiento de la Sierra de Atapuerca, ¿cómo lo explicarías? En realidad Atapuerca es un conjunto de yacimientos. Actualmente estamos excavando en 10 y estos yacimientos comprenden fósiles desde prácticamente 1 millón de años y medio hasta la actualidad. ¿Por qué abrir un nuevo frente? ¿Por qué la Cueva del Fantasma? Porque pensamos que debemos salir, hay 3 niveles de cueva, en las cuevas de este karst. Un karst es un conjunto de galerías que se han originado como consecuencia de la disolución de las calizas y tiene 3 niveles. Hasta ahora habíamos excavado mucho en el nivel 2, en el segundo nivel del karst, y ahora lo que queremos hacer es subir al primer nivel, o sea, al primer nivel de galerías. ¿Por qué? Porque aquí puede haber, en muchos casos, lo más moderno, pero también lo más antiguo. ¿Cómo es que esto sea así? Pues porque cuanto más arriba del karst está, el agua y el río influye menos. No hablamos de la cueva, pero quien nos vea dice, esto no es una cueva, una cantera, están al aire. ¿Qué es la cueva? ¿Cómo la encontráis? Primero la cueva fantasma porque nadie la encontraba. La cueva se ha formado por disolución del interior hacia afuera. Aquí tenemos la entrada que está colmatada, y es una especie de catedral, de bóveda muy grande, que después se abren los portalones y por los portalones entran toda la tierra que estamos viendo, todos los sedimentos. Lo que se ve es el relleno de la es el relleno de la cueva. O sea, aquí había una pared, la otra pared, y esto cerraba como una bóveda, una cueva clásica, que acaba rellenándose hasta colmatarse por arriba. Y después, ¿qué ocurre aquí? Que un barreno, cuando están trabajando las calizas para la construcción y para sillares y para otros temas de la construcción, este barreno, ¡pum!, rompe la expansión de gases del techo y la cueva colapsa y queda todos estos terrenos enterrados. Se hundió todo el material del techo, la cubierta, y habéis tenido que retirar. Hemos retirado unas 12.000 toneladas de sedimentos en dos campañas, y el año que viene ya estamos en disposición de empezar a trabajar. A partir de aquí, la parte superior parece que está el yacimiento musteriense, porque ya encontramos también fragmentos de parietal que podría ser neandertal, y después ya es una incógnita porque parece que hay fósiles en todos los niveles hasta una profundidad de 14-15 metros. Este nuevo gran yacimiento arrojará la información para conocer la evolución humana, pero para ello es importante plantear adecuadamente la estrategia de excavación, ya que estos primeros pasos pueden condicionar de manera determinante los trabajos del futuro. Atapuerca no es solamente una loncha de tiempo, es todo el salchichón, ¿no? Entonces, claro, ya se convierte más que un proyecto en un programa de investigación
que se suma al Programa General de Investigación sobre la Evolución Humana en el mundo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, todo lo que nos dice Atapuerca es bastante, son muchas épocas. Y lo hemos ido aumentando progresivamente, paulatinamente, a medida que nos dábamos cuenta que este lugar pues tiene yacimientos, cuevas con yacimientos que cubren pues, prácticamente 1,5 millones de años. Nuestra experiencia nos dice que la parte superior, cuando se colmata la cueva, pues probablemente hay sedimentos de menos de 100.000 años. Estamos hablando del Pleistoceno superior, menos de 100.000 años. Después tenemos casi con seguridad sedimentos del Pleistoceno medio, que es un periodo que va desde hace 780.000 años hasta 120.000 años. Y muy posiblemente, también por nuestra experiencia, pensamos que hay sedimentos del Pleistoceno inferior. Claro, aquí ya el Pleistoceno inferior tiene una cronología que va de 2.600.000 años hasta los 780.000 años. Naturalmente pensamos que no podemos pasar de 1,5 millones de años, que es lo que se está buscando ahora mismo en Europa, ¿no? Ahora bien, si hay algo del Pleistoceno inferior, pues estaría muy bien, ¿no? Porque podríamos completar esa secuencia del Homo antecessor con sus 850.000 años de antigüedad, o quizá también esa primera mandíbula, esa mandíbula más antigua que encontramos en la cima del elefante, que tiene 1.200.000 años. Pero mientras se plantea el nuevo frente de excavación en Cueva Fantasma, los restantes yacimientos de la sierra siguen dando sus frutos. En este año 2017, ¿qué destacaría de lo que estáis encontrando? ¿Qué te gusta más de lo que estáis encontrando en la Grandolina? Los bifaces. Estamos excavando un nivel, el nivel más bajo de un paquete que llevamos excavando años. ¿Qué cronología estamos hablando? Cerca de los 400.000 años, más o menos la cronología de la cima. Hay 3 niveles fascinantes. El del medio es un nivel de bisontes. Y es una acumulación de bisontes producida por cazadores de bisontes. O sea que todo lo que aparece ahí son bisontes. Y eso es muy raro, porque en el ecosistema había muchos herbívoros. Y justo debajo de ese nivel intermedio, el nivel más bajo, están apareciendo unos bifaces espléndidos. Y el bifaz es un poco como la estrella, ¿no? de este mundo achelense, pero obligan a pensar en la mente del que los fabricó, porque tienen simetría, para empezar, ¿no? Además, el bifaz tiene una cosa que es una novedad, y es que el bifaz va dentro de la mente del que lo fabrica. El bifaz no está insinuado por la materia prima, es decir, el canto, por ejemplo, no sugiere el bifaz. O sea, el bifaz existe primero en la mente del que lo fabrica. Responde a un propósito de imponer una forma, y además con una estrategia que tiene que ser cambiante. Cuando uno da un golpe en el canto, en función del resultado que se obtenga en el primer gesto, entonces el segundo se da en consecuencia para obtener un resultado que existe en la mente del creador. ¿Ya habéis publicado algo de ADN de los huesos de la cima? ¿Que podrías contarnos un poquito? Bueno, esa es una de las cosas de las que podemos sentirnos más orgullosos también como país, ¿no? Porque hemos recuperado el ADN humano más antiguo del mundo, con 400... ¿En ningún otro lugar se ha recuperado ADN tan antiguo? El siguiente ADN que se ha conseguido recuperar pues es 300.000 años más joven. O sea que estamos a 300.000 años de distancia del siguiente, ¿no? Eso se debe a las condiciones tan especiales de este yacimiento. El ADN está súper degradado, y reducido a segmentos muy pequeños. Segmentos se miden en número de letras, pares de bases, segmentos de 30 a 40 pares de bases, que es pequeñísimo comparado con los millones de pares de bases que puede tener un genoma. El genoma de la mitocondria tiene 16.000 pares de bases. Aquí hemos reconstruido, se puede decir, una mitocondria entera, 2 mitocondrias enteras en realidad, y son 16.000 pares de bases. O sea que con fragmentos de 35 pares de bases no es fácil reconstruir una secuencia de 16.000. Entonces eso se ha podido hacer gracias, bueno, las condiciones ambientales de la cima son muy especiales, y eso es lo que ha permitido esta conservación de un ADN muy degradado. ¿Y qué nos dice ese ADN? Como siempre que se hace un descubrimiento, nos plantea nuevas preguntas, ¿no? Porque aquí nos encontramos con que el ADN de la mitocondria se transmite por línea materna. El ADN mitocondrial
no tiene que ver con los neandertales, ni con el Homo sapiens. Se relaciona con los denisovanos, son unos fósiles que vienen de Siberia, es unas poblaciones que hay allí muy lejanas. O sea que por la mitocondria no se ve ninguna relación con los neandertales, mientras que morfológicamente nosotros sí pensamos que pertenece, como no puede ser de otro modo, ¿no?, al mundo europeo, vamos a decirlo así. Y el ADN nuclear, en cambio, sí, se ve que son antepasados o parientes lejanos de los neandertales, con lo cual hay una contradicción aquí. Entonces es sorprendente este resultado. Esta contradicción en parte se puede explicar, nosotros sugerimos que es posible que hubiera una entrada de pobladores, de humanos procedentes de África, y esos pobladores africanos que corresponden con uno de los modos técnicos, cronológicamente con el musteriense, bueno, con una época posterior a esta, del HMS, en la que quizá viene una población africana y esa población africana es la que trae la mitocondria de los neandertales, la que va a aparecer luego, no la que se ha encontrado en los anteriores. Quiere decir que el ADN nos da respuestas y nos plantea nuevas preguntas. También estamos haciendo el ADN, bueno, y ahí seguimos, por supuesto, con el ADN de la sema de los huesos. Hemos recuperado el 1% del ADN nuclear, que es lo más interesante, porque es el que codifica los caracteres que son visibles, y esperamos conseguir algo más del 1%. Pero es la frontera de la ciencia. El conocimiento de la evolución humana está en deuda con el conjunto de yacimientos de la Sierra de Atapuerca, la mayor concentración de fósiles del mundo, enriquecidos ahora por los hallazgos que se sucederán en la Cueva Fantasma. El yacimiento ha sido planteado por los científicos de hoy, pero corresponderá a los del futuro descubrir para la ciencia los tesoros paleoantropológicos que a buen seguro alberga. Arqueomanía. Paisajes arqueológicos. Historias de la arqueología. La presencia de lo que conocemos como fenicios está perfectamente documentada en numerosos enclaves peninsulares, especialmente entre la costa de Almería y la de Huelva. Lugares como Villaricos, el Cerro del Villar, Alcorrín o la mismísima Cádiz han ido conformando un legado que hoy se considera clave en el conocimiento de nuestra entrada en la historia. Los púnicos, los cartagineses, también dejaron su huella desde momentos tempranos del primer milenio antes de la era, como se comprobó en el interior de la cueva de Goran, en Gibraltar. Los fenicios han sido tratados como un vector civilizador, una fuerza aglutinadora de tendencias orientales que fertilizó, por así decir, la vastedad de las culturas que se extendían a lo ancho y largo de la península ibérica. O algunas de ellas. A su influencia unida a la griega, se le atribuye la génesis del mundo tartésico por parte de algunas corrientes académicas. A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de mostrar su registro en diferentes lugares de la península. Pero no solo estuvieron en la península. Dejando a un lado, por el momento, su presencia en el archipiélago canario, sí que podemos centrarnos en su llegada y la de los cartagineses a las Islas Baleares. Las Baleares habrían sido colonizadas a finales del tercer milenio antes de Cristo, o al menos eso sugieren evidencias en Mallorca y Menorca. La acusada personalidad de la arqueología balear se fundamenta también en la diferencia entre islas. Y en el caso de Ibiza, las diferencias con sus hermanas del norte son muy acusadas. Mientras que, por ejemplo, en Menorca, el mundo de los recintos de taulas, el mundo posterior a los talayots, preside el escenario, en Ibiza
es todo un trasunto púnico. Hay intercambios, está claro que hay intercambios y supongo que hay momentos de tensión, evidentemente. En el caso de la isla de Ibiza es que prácticamente se convierte prácticamente en el punto de, digamos, de expansión de los fenicios y después de los púnicos por toda Baleares. Entonces es verdad que se han localizado cerámicas de procedencia ibicenca tanto en Mallorca como en Menorca y al revés. Eso significa que existían enlaces comerciales. ¿Que tuviesen factorías allí? Quizás no, era más bien un punto comercial. Ellos estaban, digamos, se habían hecho fuertes aquí en Ibiza y podían mantener relaciones comerciales con el resto de las islas, igual que con el norte de África o con la península, desde un punto de vista privilegiado, bastante seguro y desde luego yo creo que era un punto de referencia suyo dentro de lo que era su mapa del mundo. Ibiza fue un potente foco cultural que irradió los modos mediterráneos por todo el archipiélago. Pero, ¿cuándo fue poblada? Las crónicas antiguas hablan de ella como de un lugar paradisíaco. Ibiza está en un sitio privilegiado, es decir, que está prácticamente entre todas las rutas comerciales. Es necesario para llegar a ciertos puntos y además es un punto importante donde realizar una parada. Si a eso le sumamos que es una isla que es bastante rica en lo referente a recursos, era una que ya está mencionado en las fuentes, que era una isla rica en madera, que tiene unos recursos minerales no excesivos, pero los tiene. Está claro que desde una época temprana se realizaron explotaciones no demasiado profundas, pero tanto de plomo como de plata, en las minas de Sargentera mismamente, que están en San Carlos. Las salinas, la posibilidad de extraer y de utilizar la sal como recurso del mar, la pesca, que debía de ser bastante increíble, y todo el tema, los fenicios además encuentran aquí una posibilidad para ellos muy importante, que es el tema del murex, de recuperar todo este tipo de pequeños animalitos marinos con los que ellos fabricaban a su vez los tintes por los que eran archiconocidos. Sa Caleta es un yacimiento imponente, al borde de un acantilado. Es un sitio maravilloso, es uno de los primeros lugares que los fenicios ocuparon en la isla de Ibiza. Es frecuente que nos acerquemos a muchas realidades históricas a través del mundo funerario. En el caso de Ibiza, la aportación documental de su gran necrópolis, la de Puig-de-Molins, es indispensable para comprender el devenir histórico de la isla. La necrópolis del Puig-de-Molins tiene una cronología bastante amplia. Realmente el periodo en el que fue empleada como cementerio comienza en los primeros momentos de ocupación de la isla de Ibiza por parte de los púnicos, en el finales del siglo VIII, principios del VII, se produce una primera ocupación digamos, de la isla y eligen la necrópolis precisamente porque está en un lugar privilegiado frente al lugar que ellos han decidido como lugar de ocupación, que es lo que actualmente conocemos como la Acrópolis de Dalvila. Somos un cerro muy cercano que está separado por una vaguada natural, con lo cual pues, se cumple una de las principales digamos, normas en el mundo fenicio de mantener separado el mundo de los vivos del mundo de los muertos, físicamente y por supuesto geográficamente también. Desde los primeros fenicios, pasando por el esplendor púnico, por Roma y el mundo andalusí. Esta es la verdadera Ibiza, su corazón. Aquí fueron enterrados los ibicencos durante cientos de años. Fue el cementerio de la ciudad de Ibiza durante toda la antigüedad. Eso significa que tanto fenicios como después los púnicos, que durante el periodo púnico, a partir del siglo V, se produce un aumento sustancial importantísimo de población, que es, digamos, el momento en que la necrópolis adquiere su mayor extensión, pero es que durante la ocupación romana y el periodo tardorromano, la necrópolis se sigue utilizando como zona de enterramiento. El acceso a la necrópolis, a sus hipogeos, resulta una experiencia única. Estamos ante un verdadero laberinto cuya extensión se nos antoja enorme. Este tipo de hipogeo es un hipogeo que se adapta mucho al terreno.
Cuando tú ves la orografía de la colina, te das cuenta de que tiene una serie de particularidades que facilitan, digamos, la elaboración del hipogeo, porque las vetas de arcilla se intercalan entre las de piedra viva, con lo cual si tú atacas la capa de arcilla prácticamente te cae. Por eso nuestros hipogeos tienen ese aspecto un poco irregular, como si se estuvieran derruyendo o si estuviesen a medio terminar. Y además la evolución que han sufrido con el paso de los años, con todo el tema de las rebuscas, de los saqueos. Claro, tú entras ahora mismo en los hipogeos y te da la sensación de que estás entrando como en un mundo laberíntico, que no lo es, no fue la idea de sus constructores en ningún momento. La idea era que fueran cámaras unipersonales o unifamiliares, porque tampoco sabemos exactamente el número de individuos que habitualmente se enterraban y ni siquiera la relación que tenían entre ellos. El trabajo de divulgación del Museo de la Necrópolis se centra en los distintos modos funerarios, en la manera en que el ritual ha cambiado según los valores culturales de cada época. El museo muestra un repertorio de piezas de importación entre las que destacan huevos de avestruz o escarabeos. Nosotros encontramos piezas que evidentemente tanto vienen del Mediterráneo oriental por la presencia de los fenicios y después de los púnicos aquí. Encontramos una gran cantidad de piezas egipcias de procedencia directamente, cuando no es oriental, de la zona del Líbano. Hay presencia de piezas griegas. Supongo que es complicado entender las relaciones comerciales en ese momento. ¿Eran los fenicios los que ponían en contacto todos esos materiales o realmente el resto de los mercaderes eran bienvenidos y podían de alguna forma comerciar como si esto fuese un puerto franco? Una de las salas del museo muestra una colección privada completa, la de don Rafael Sáenz de la Cuesta. La pieza icónica del museo, su emblema, merece una explicación. Y es que Tanit no es Tanit, sino que es Demeter. El busto al que te refieres es un busto helenístico que apareció en una época bastante temprana, apareció en 1913 en la necrópolis del Puig des Molins, y la verdad es que es una pieza con una belleza innegable. Tiene un rostro muy clásico, ¿vale? Tiene una cantidad de policromía y de detalles que se han conservado de forma casi milagrosa. Es una pieza que procede, no está hecha en Ibiza, procede seguramente de la zona griega. Es completa, es una pieza griega de todo, desde la punta de la nariz al tratamiento de todos sus elementos y evidentemente se trata de una Demeter. Que quien la compró con la idea de que al venir a Ibiza no fuese Demeter sino fuese Tanit. Puede ser, pero es verdad que cuando encontramos terracotas hechas aquí, en Ibiza, que quieren representar a Tanit, lo representan. La necrópolis de Puig des Molins es uno de los lugares arqueológicamente más relevantes de España por la gran aportación de datos que proporciona a la investigación de la protohistoria.